acompaña el hombre del futuro, sí. Nos acompaña el presidente del Instituto del Futuro, Carlos Anderson, para conversar del pasado, ¿no? A mí me gusta más el bloque de Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? A mí me gusta hablar del futuro, porque en el pasado mira las cosas que se han hecho. Sí, pero ¿sabes qué cosa? Para poder proyectarte, para poder vivir en el futuro, tienes que entender bien el pasado. Y el pasado nuestro es un pasado que requiere entender. O sea, tenemos que entender realmente cómo así llegamos a una situación tan terrible en la que sinceramente pareciera ser más fácil encontrar una aguja en un pajar, ¿no?, que un político honrado en el Perú. Es alucinante. Una pesadilla. Es increíble. Yo me he quedado, la verdad es que paralizado con lo que acabo de escuchar acerca del señor Villanueva. Por supuesto, como dices tú, estas son afirmaciones, tienen que ser comprobadas, etcétera, pero nuevamente te dice, fíjate, las noticias no han terminado. La poda de políticos que han, digamos, dominado los últimos 20, 30 años de vida supuestamente democrática no ha terminado. Carlos, el problema es que la política, esta reforma política y estas cosas que se hablan, no mejoran la calidad de vida de los peruanos. Pero lo que vemos sí empeora la calidad de vida de los peruanos, porque lo que ha hecho es que nuestra economía se pare totalmente. Este tren bala que era el Perú, el día de hoy avanza peor que el ferrocarril central. Sí, pero no solo de pan vive el hombre, ¿no? Mira, que yo soy economista, pero no solamente los temas económicos son los que importan. Creo que también importan los temas de carácter social, político, institucionales. Y la reforma política en el Perú hace rato que es necesaria. Sí, y es una condición casi necesaria para poder tener verdadero progreso en el largo plazo. Ponte a pensar, fíjate, desafortunadamente por no tener un sistema político, digamos, inteligente, moderno, etcétera, hemos terminado con gobiernos de todo tipo, ¿no?, que han sucumbido o han sido, digamos, los gestores de la corrupción más desalmada que te puedas imaginar, porque para mí esa es la palabra. Cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, que se le ocurrió a alguien construir una carretera que llega a Brasil donde no hay nada, lo que tenemos en Irsa Sur, etcétera, ¿no?, y a un costo de $2.500 millones o cosas por el estilo, y tú te pones a pensar qué hubiéramos podido hacer con ese dinero, ¿no?, para eliminar, por ejemplo, lo que para mí es fundamental, ¿no?, eliminar la pobreza infantil en el Perú. Eso debe costar unos 2.500, 5.000 millones de dólares. De verdad, asegurar que todos los niños menores de 5 años tengan lo mínimo para subsistir y crecer y educarse, etcétera, no debe costar más que eso, como un programa, ¿no? Y aquí en el Perú, una y otra vez, por la corrupción, cantidades como esa y superiores, ¿no?, tirados por la borda. Y a nadie pareciera importarle mucho. No solo de pan vive el hombre. Con tía María, ¿qué hacemos? Bueno, con tía María lo primero que hay que hacer es imponer el precepto, ¿no?, de respeto a la autoridad, ¿sí? Una cosa importante, por supuesto, es escuchar a los pobladores, pero un poblador, entre comillas, que está quemando llanta, que está rompiendo la propiedad privada, etcétera, mira, es un poblador que está cometiendo un delito, ¿no?, y que tiene que ser sometido a la fuerza de la ley. Que acabamos de enlazarnos con nuestro colaborador en la provincia de Islay, el periodista Tito Paz, y nos dice que la mejor salida sería una evaluación técnica que retrotraiga, que un paso antes de la licencia de construcción, y ahí puede haber diálogo. Yo creo que, mira, hay que encontrar una fórmula que devuelva credibilidad a un proceso que ha sido duramente cuestionado. Pero ¿cómo hablan como un muerto? Ya Vizcarra ya se va, es un muerto. Ya no tiene, el jefe de gabinete Salvador del Solar ha dicho, me retiro de la política. Ni un año y ya se retira de la política. ¿Dónde estamos? ¿Cómo solucionamos las cosas? ¿Cómo empezamos? No hay autoridad, ahí está. Sí, es un tema preocupante, pero mira, el Perú es más grande que sus problemas, sí, y el Perú es más grande que sus políticos, ¿sí? Y yo creo que la política no es solamente, digamos, potestad de quienes ejercen la política como tarea regular, ¿no? Todos somos también, políticos. por supuesto, ¿no?, los medios, la sociedad civil, las organizaciones, etcétera. Yo, por ejemplo, he dicho ya 1, 2, 3 veces
que es hora ya de que, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, que es un foro ideal realmente para debatir inteligentemente estos temas, despierte, ¿no? O sea, sinceramente, ¿dónde está el Foro Nacional para poder darnos, aunque sea un poquitito de guía, ¿no? Ya que el Congreso no parecía no servir para eso porque hay solamente un ambiente de confrontación? Bueno, en el Acuerdo Nacional están no solamente los partidos, también están los gremios, sindicatos, etcétera. Mira, necesitamos encontrar dentro del poco arsenal que tenemos de instituciones democráticas, ¿no?, aquellas que ayuden a generar un diálogo alturado, pero efectivo, ¿no? Porque esas mesas de negociación eterna, donde se promete todo, se firma cualquier cosa y al final todo regresa al punto cero, no van a ninguna parte. Yo sí creo que en el caso de Tía María, ¿no?, desafortunadamente la empresa cometió pecados originales tan graves, ¿no?, que han generado pues esta falta de confianza que impide que una obra, un desarrollo minero importante para el país, ¿no?, esté paralizado, ¿no? Eso empobrece a todos. Carlos, ok, ¿cómo empezamos porque Tía María al final es la muestra de intolerancia que a veces tenemos los peruanos para hacer las cosas, ¿no? Tía María es la muestra de nuestra poca capacidad de diálogo para salir adelante. Mientras los panamericanos o la selección de fútbol son situaciones que han unido al país, tenemos otras situaciones como Tía María, que más bien hace que parece que las cosas están perdidas, que el país no funciona, que el país no camina, y por eso estamos en la crisis política en la que estamos. ¿Qué debemos hacer los peruanos para que no haya más Tía Marías, para que no haya más Las Bambas, para que no haya más conflicto, para que no haya más renuncias, para que no haya más cierres y empecemos a dirigir al país hacia el siglo XXI en el cual estamos, hacia el bicentenario? Conflictos siempre van a haber, ¿no? Lo importante es cómo manejamos los conflictos. Sí, entonces uno tiene que aceptar que eso es parte de la vida, ¿no? Las instituciones democráticas tienen que estar en su sitio para poder justamente eliminar ese tipo de fricciones extremas, ¿no? El principio de autoridad tiene que ser impuesto desde arriba, ¿no? Se necesita, por supuesto, liderazgo, se necesita una clase política diferente, madura, que sea capaz, caramba, de discutir alturadamente, pero también necesitamos, en el caso, tú has mencionado Las Bambas, has mencionado Tía María, es decir, has mencionado una serie de proyectos de carácter minero, ¿verdad? Claro. La minería y la agricultura, la minería y los otros servicios, por supuesto que pueden coexistir, convivir. El día de hoy más que nunca. Como lo hacen en un montón de otros lugares, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse por qué en particular en este caso no. Y eso tiene que ver mucho ya con el comportamiento y con la historia, ¿no? Con el comportamiento de algunas empresas, ¿no?, que no siempre han sido pues muy responsables, ¿verdad?, y que han causado daño, y eso te deja marcas en la memoria. Evidentemente uno no puede vivir del pasado, tiene que plantear nuevas formas de relación, ¿sí?, con respeto, pero también haciendo que la ley se cumpla. Para el que delinque, digamos, haciendo vandalismo en las calles, como para las empresas que actúan, pues caramba, sin ningún tipo de temor a ser castigadas, justamente porque vivimos un estado débil, ¿no? Y lo aprovechan, hacen cosas aquí que no harían en sus jurisdicciones originales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Tú ¿cómo crees que la salida del presidente Vizcarra, que al final es un sacrificio lo que le está haciendo, y lo identifico así, de dejar el gobierno, de pedir este adelanto de elecciones, va a generar un cambio positivo? ¿Va a fortalecer las instituciones? ¿O simplemente está diciendo, ¿sabes qué? Somos el problema, vámonos, ya que deje de ser problema? Yo sé que mi opinión no es muy popular, porque hoy en día, por supuesto, el presidente Vizcarra aparece casi como un santo, ¿no es cierto? Un mártir de la democracia que decide sencillamente inmolarse en nombre de todos. Sí, en nombre de todos y para tener un poquito más de paz, etcétera. Yo creo, sinceramente, que cuando alguien toma la responsabilidad de ser presidente de la República, ¿no?, esa es la responsabilidad más grande
que un país le puede ofrecer a una persona y tiene que ejercerla hasta el último momento para el que fue nombrado. ¿Me entiendes? Abandonar el camino antes de, no importa las circunstancias, creo yo, es una tremenda irresponsabilidad. Y yo creo que aquí el presidente Vizcarra ha exagerado su papel populista, ¿no? Un poco más demagogo. Correcto, Carlos, nos quedamos con eso. Carlos ha venido al futuro a contarnos pues lo que va a pasar. Así que muchas gracias, Carlos. Todos los viernes, ya saben, a las 8:30 de la noche está Noticias con Futuro con Carlos Anderson. ¿Y qué pasa? Lo que nos cuenta Carlos, cuando no hay autoridad, todos empezamos a hacer lo que creemos que debemos hacer. Y, Carlos, los ambulantes han vuelto a invadir toda la avenida Abancay. ¿Y habrá bajado la popularidad de George Forsyth? Imagínate. Vamos a ver la nota. Erradicar el comercio ambulatorio no tiene fin. Hoy visitamos la avenida Abancay y pudimos comprobar que pese al esfuerzo de las autoridades ediles por desalojar a los vendedores ambulantes,